Gloria a Cristo. Gracias por ese recibimiento. Muchas gracias. Es siempre un honor, un privilegio muy grande ser recibido de esa manera. El Espíritu Santo siempre me recuerda cuando me recibieron a pedradas en un pleito con otra pandilla. Y me gusta más este sistema. Es menos violento. Una bendición, es un honor. Una de las grandes bendiciones de durar años y años sirviendo a Cristo Jesús, hay muchas bendiciones involucradas con la fidelidad, con los años. Pero una de las satisfacciones es ver cristianos, muchos de ellos, haberlos visto nacer prácticamente, crecer, casarse, tener hijos, algunos convertirse en pastores, esposas de pastores. Es interesante eso, es impresionante eso. Qué dignidad. Ayer cenábamos con el pastor Roberto Rojo y estábamos recordando, yo estaba recordando precisamente cuando lo casé a él y a su esposa Blanca en el 86, y ver ahora a su hijo siendo pastor, su hija siendo esposa de pastor allá en Prescott. Es cuando pasan los años, uno alcanza a ver muchas cosas. Hay muchas satisfacciones con la fidelidad al paso del tiempo, gloria a Dios. Y pues aparte, tener el honor de ver crecer la familia, nuestro compañerismo en México y en el mundo, verlo crecer a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, es algo glorioso. Cuántas cosas involucradas. La semana pasada mi esposa y yo andábamos en Brasil. Yo estaba predicando, ella me estaba acompañando, pero andábamos juntos en Brasil y regresé de Brasil y me fui a Algodones, Baja California, predicaron cosechadores en un par de días. Y llego a Nogales, predico el domingo en la mañana y salimos a dormir hasta Ciudad Obregón después del servicio en la mañana y estar aquí el día de ayer en este tremendo evento que tuvimos anoche. Es un caminar tremendo, ir y venir a tantos lugares, una maravilla. Yo no sé usted, pero esto a mí en lo personal me maravilla, es algo de Dios, algo tremendo. Y poder estar con ustedes aquí igual, qué tremendo. Tengo una familia maravillosa en este lugar. Hombres y mujeres de todas las edades, las iglesias aquí alrededor. Me siento muy feliz. Le digo todo esto porque quiero predicarle bien duro toda esta noche y quiero prepararlo psicológicamente. No, ¿cuál duro? Nomás vengo a alimentarles y ayudarles la vida. Eso vengo. Vengo a ayudarles a mejorar la vida. Y de eso se tratan estos sermones. Amén. No nomás llenarnos de teología, sino que nos sirvan para mejorar la vida. Así es que les digo esto con mucha sinceridad. Un aprecio muy, muy alto a cada uno de ustedes, Pastor Orlando Navarro, su esposa Isa, por esta invitación y prestarme esta plataforma para poder predicarles estos días. Así es que vamos a gozarnos. ¿Cuántos están listos? Arranquen. Pongo el cronómetro y ya empieza lo bueno. Marcos capítulo 5, abra su Biblia conmigo. El año pasado los cambié por Rusia. Espero que no estén sentimentales conmigo. Preferí a los rusos que a ustedes. Y eso que los quiero mucho. El pastor Daniel Nájera y yo fuimos y predicamos en las conferencias de Rusia y también en la iglesia líder de ahí de Rusia. De hecho, el próximo mes estoy otra vez en Rusia con el favor de Dios, predicando ahora un rally para hombres. Se juntan hombres de toda la nación y de otras naciones alrededor y con el favor de Dios estaré yo predicando una vez más en aquella gran nación. Pero yo me traje un testimonio, algunos de ustedes ya lo han visto y esto se lo quiero presentar
por los que no lo han visto, este jovencito, un pandillero, me recordó mucho a mí cuando yo era un pandillero, cuando yo era un jovencito pandillero endurecido, violento. Y este muchachito, mirando yo las fotografías, Dios mío, digo, esto sí que Dios está cambiando vidas. Vamos a poner este video de Rusia, este testimonio. A ver, que se oiga y que se vea. Está tremendo, ¿se da cuenta? Dígame si no le gusta. Está tremendo, está bueno. Wow. Wow. Ustedes pueden muchachos, ustedes pueden. Tenemos toda la noche, vámonos. No lo vayan a poner al revés porque se va a echar a perder. Hombre, que le vayan atinando. Wow. Ya casi. Ahí está. Así déjenlo, está bien. No era muchachito, era muchachita. A ver. Estaba yo impactado porque en mi pandilla teníamos una muchacha lesbiana que teníamos un respeto muy fuerte por ella, le teníamos mucho respeto, que era pesada, era violenta. Y esta muchachita estaba en la pandilla, en las pandillas, en drogas, en Rusia, amargada completamente. Llega a la iglesia, le entrega su vida a Cristo y Dios la transforma y empieza a salir esa parte tan femenina de una muchachita. Y está transformada el día de hoy en la iglesia de Vologda, la iglesia líder ahí en Rusia. Le da un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso por eso. Esta es una de las maravillas de la vida cristiana. Los testimonios de hombres y mujeres que hemos sido rescatados de cada quien de un mundo de problemas, pecados, maldades, sufrimientos, cadenas. Este compañerismo está lleno de testimonios de hombres y mujeres que hemos sido transformados milagrosamente. Hemos sido sacados de la esclavitud, de un montón de sufrimientos en la vida. Y hoy tenemos un testimonio, algo maravilloso de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos testimonios? Yo le pregunto, ¿está usted consciente de todas las maravillas que Dios ha hecho en usted? ¿Está usted consciente de cuántas cosas Dios ha hecho con usted desde el primer día que usted llegó a la iglesia? Desde el primer día que usted empezó a venir a la iglesia, cuántos cambios, cuántas liberaciones, cuántas bendiciones Dios le ha dado. ¿Qué tan consciente usted está
de todas las maravillas que Dios ha estado haciendo en usted desde el primer día que llegó a los caminos del Señor. Quiero predicar este sermón que yo le he titulado: Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Vamos a leer la historia del famoso endemoniado gadareno. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Oiga eso, 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Quiero que miremos en primer lugar, examinando las cosas que Dios ha venido haciendo en su vida. Quiero que por unos momentos medite usted cuando usted llegó a la iglesia. Por favor, en su mente, ayúdeme con este sermón. Váyase en su mente a los primeros días cuando usted empezó a venir a la iglesia. En mi caso, hace 46 años. El próximo mes, con el favor de Dios, serán 47. Pero a pesar de que ha pasado mucho tiempo, no creo que un día se me vaya a olvidar los primeros días, los primeros meses. Algo maravilloso. En mi caso, fueron 9 meses que viví en Nogales, en mi niñez en el Señor. A los 9 meses me vine con el pastor a Los Mochis a abrir la iglesia de Los Mochis. Y ahí me discipularon, me casaron y me enviaron al campo. Pero mis primeros 9 meses fueron en Nogales. Y nunca se me van a olvidar por los milagros, las liberaciones, las transformaciones tan maravillosas. ¿Puede usted recordar eso? Yo sé que aquí hay cristianos ya de muchos años, pero es necesario que usted siempre tenga en mente todo lo que Dios ha hecho en usted. Yo he dicho muchas veces que hay 2 razones por las cuales yo hablo de mi pasado. No me siento nada orgulloso de mi pasado. ¿Quién se va a sentir orgulloso de tantas cosas malas? En absoluto. Es más, mire, no tengo ni el certificado de primaria, porque lo dejé en la secundaria y ya nunca regresé a la secundaria y ahí se quedó. No tengo nada de papeles. Es asombroso.
Pero hay dos razones por las cuales yo doy mi testimonio. Una de ellas es para que nunca se me olvide de dónde me sacó el Señor. Esa es una de las razones. Y eso me mantiene centrado en la voluntad de Dios, en una actitud correcta, en un espíritu sano, que nunca se me olvide. La otra razón por la que doy mi testimonio es porque el testimonio de nosotros da esperanza a mucha gente que escucha lo que Dios hizo con nosotros. Y hay muchas personas afuera que han perdido la esperanza. Creen que así van a vivir toda la vida, van a morir en esas condiciones. Pero cuando de pronto empiezan a escuchar el testimonio de los cristianos, eso crea en ellos una esperanza. Y es ahí donde gente viene y se entrega a Cristo Jesús. Es muy importante que usted examine todo lo que ha pasado con usted. Esos primeros días, meses y años. Aquí está un endemoniado. Estamos hablando de algo muy bien escogido por el cielo para que quedara redactado como un gran testimonio por las siguientes generaciones de lo que Dios es capaz de hacer con el peor de los seres humanos. Imagínense cuántos demonios eran que tomaron dominio en 2000 cerdos. La violencia que había dentro de él, se golpeaba a sí mismo y lo ataban con cadenas, la rompía. Qué potencia sobrenatural de estos demonios. Vivían en los sepulcros. ¿Quién quiere vivir? ¿Quién en su sano juicio quiere vivir dentro del panteón? Yo recuerdo que una vez me correteó la policía en un panteón. Es todo, fue todo. En Los Mochis no queríamos pagar los playoffs en el béisbol y nos íbamos a la barda. Y atrás de la barda está el panteón. Y de repente la policía, usted viera los brincos que nos aventábamos desde arriba y íbamos rengueando, pero pasando las tumbas. Una cosa es correr en medio de las tumbas y otra cosa es vivir ahí. Este endemoniado vivía ahí. Se desnudaba. Cuando mujeres andan enseñando más de lo que deben en la calle, yo creo que sí tiene que ver con demonios, ¿no? Ese es otro sermón. No es que uno vea demonios hasta en la sopa, pero sí estoy convencido que tiene que ver con algo infernal, eso, definitivamente. Pero eso vamos a dejarlo para otro sermón. Así que este hombre está sumamente destruido. Si Cristo Jesús no hubiera intervenido, ese hombre nunca hubiera cambiado. Pero Cristo Jesús vino e hizo la gran diferencia y cambió la vida de él para siempre. Este hombre ya nunca más volvió a ser la misma persona y su historia quedó escrita en el libro más importante de todos los tiempos, la palabra de Dios, la Biblia. Qué interesante. Cuán grandes cosas, dice el Señor, diles a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Cuántos de ustedes pueden ver en sus propias vidas esas cuán grandes cosas? Le voy a hacer unos recordatorios. Le voy a ayudar un poquito. Dios ha perdonado todos sus pecados, librándole del infierno eterno. La mayoría de nosotros íbamos al infierno en puro semáforo verde y no sabíamos. Dios le ha liberado, de diferentes pecados, debilidades, fallas de carácter, vicios, ataduras sexuales, odios, venganzas, mal carácter, complejos, inseguridades, temores, envidias. ¿Cuántas cadenas fueron rotas en su vida? Algunos de ustedes les ha sanado de alguna o algunas enfermedades. En mi caso, me sanó de una enfermedad también. A otros
les salvó el matrimonio. Iban directo al fracaso matrimonial y Dios intervino y salvó su matrimonio. A todos nos ha enseñado principios, leyes, enseñanzas claves para tener un buen destino en la vida. Nos ha enseñado leyes de economía, leyes familiares, laborales, físicas, espirituales, emocionales, leyes de relaciones humanas. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en el cristianismo? Yo veo hace muchos años, veo el cristianismo como la universidad más grande que ha existido en todos los tiempos. Qué tremendo, usted puede venir cada domingo, cada miércoles y estar escuchando sermón tras sermón tras sermón. Seminario tras seminario. Podríamos llamarle conferencia tras conferencia. Nosotros le llamamos sermones, le llamamos predicaciones a la de todos los domingos y todos los miércoles. Y la iglesia, qué gran oportunidad tiene venir, sentarse y va a escuchar un sermón, uno tras otro, semana tras semana. Y si usted va a discipulados, a conferencias, a rallies y a todos esos eventos, cuánta enseñanza, cuánta sabiduría usted ha estado recibiendo desde el día que empezó a venir a la iglesia. ¿Se acuerda que éramos unos ignorantes totalmente de las cosas de Dios, de teología, de todas esas riquezas de sabiduría que hay en la Biblia? Las ignorábamos y ahora tenemos una sabiduría divina gloriosa, mis hermanos. Quiero ir a mi segundo punto. Para Dios es muy importante que usted le diga a los perdidos todo acerca de lo que ha estado haciendo por usted. Estas palabras del Señor Jesucristo, mis hermanos, no están de más, no son únicamente para un individuo, son palabras para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios, para cada hombre y cada mujer que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, que ha sido perdonado, que ha sido salvado, que se le abrió el cielo, que se le convirtió en un hijo de Dios y que se le entregó una gran herencia que se llaman las promesas de Dios. Pero para Dios es muy importante que usted comparta con los perdidos todo esto. Versículos del 18 al 20 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que, le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese es el sentir de nuestro Dios esta noche. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Acuérdense que la gente que no es cristiana no sabe nada de Dios. Tiene ideas muy vagas. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos. ¿Los ha escuchado? A lo mejor usted también lo dijo. Y se creen teólogos porque dicen eso. Ahora, yo he leído la Biblia muchas veces y nunca he encontrado esas palabras. Sí lo dice, pero de otra manera, ¿no? Pero hablan con una seguridad como si fueran doctores en la ley. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿De dónde sacaron eso, Dios mío? Entonces no saben nada. Pero usted y yo tenemos un testimonio personal. Usted y yo tenemos una vida de milagros y de maravillas al paso de los años. Usted y yo tenemos un mundo de bendiciones, de cosas que han venido del cielo, de nuestro Dios. Usted y yo conocemos las promesas de Dios, conocemos las profecías, el por qué está pasando lo que está pasando y sabemos lo que viene en el futuro. Así
Así es que para Dios es muy importante que usted hable con los perdidos, tome tiempo y les comparta todo lo que Dios ha hecho por usted. Dios siempre ha estado pensando en todos los perdidos. Ya le salvó a usted, pero Él sigue pensando en los miles que no han sido salvados en nuestras ciudades. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de nuestro Dios, iglesia. ¿O a poco cree que Él nomás quería salvarlo a usted y ya? No, hay un mundo. Nada más cuestión de andar aquí en las calles de Culiacán y es impresionante ver todo un mundo de gente que no tiene a Jesús, no conoce nada de teología, de las cosas eternas. Están en un peligro constante de morir sin Cristo en sus corazones. Cuando estudiamos la Biblia, desde el Antiguo Testamento vemos a Dios una y otra vez queriendo hacer algo por los perdidos de todas las naciones de la tierra. Oiga lo que Dios le dijo a Jacob en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el primer libro, Génesis 35:11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Las naciones están en la mente de Dios. Las banderas, las naciones están en la mente, en el corazón de Dios. Oiga lo que Dios le dijo a Faraón, rey de Egipto. Nos pasamos al libro de Éxodo, en Éxodo 9:16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es el corazón de este compañerismo, porque este es el corazón de Dios. Es el corazón de nosotros. Oiga las palabras del rey David, siglos después, Primera de Crónicas 22:5, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Oiga una partecita de la oración del rey Salomón. Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ese es el corazón de nuestro Dios, iglesia. Las naciones. Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Que toda la gente sepa de las maravillas de Dios. Aquí está un endemoniado. Está clamando ayuda. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ese clamor, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese clamor lo conectó con el Salvador y cambió toda su historia. Eso es lo que Dios quiere hacer en mucha gente. Cada uno de los que estamos reunidos esta noche somos el resultado de una gran cantidad de milagros y maravillas que Dios ha hecho. No podemos decir que somos un milagro, eso sería imposible. Somos muchos milagros. Cada uno de nosotros somos muchos milagros que ayudaron a quedarnos, a establecernos en los caminos de Dios. Hoy estamos aquí con un destino. Dios no quiere parar, iglesia.
Hay mucha gente en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, miles de personas que no conocen nada de estos milagros, no conocen nada de las maravillas de Dios, hundidos en vicios, destrucción familiar, desesperanza, una pérdida de paz, de gozo. ¿Cuántos suicidios, asesinatos, enfermedades? Y Dios nos dice: vete a tu casa, vete a los tuyos, a tu familia, ve allá con tu ciudad, ve a tu nación y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y el versículo 20 dice al final: y todos se maravillaban. Qué tremendo es eso. Así es que para Dios es muy importante que usted le diga a los perdidos todo acerca de lo que Dios ha estado haciendo con usted. Esto me lleva a mi punto final. Dios siempre tendrá personas salvándose. Él se va a encargar. Cuando hay una iglesia que está evangelizando, Dios siempre va a tener nuevos conversos. Es maravilloso cómo el cielo responde a iglesias que evangelizan. Usted y yo estamos salvos porque el evangelio llegó hasta donde nosotros estábamos. Y hoy México, nuestro compañerismo en México es un testimonio glorioso, vivo, maravilloso de cristianos evangelizadores. Desde que se abrió la iglesia de Nogales en 1974, empezaron a predicar en la placita Miguel Hidalgo. Empezaron a predicar aquí y allá. Y hombres y mujeres empezaron a tener un encuentro como el endemoniado gadareno, un encuentro con Jesús, cara a cara con Jesús, y fueron transformados. Y ahí fui yo y ahí está usted también. Y se empezó a correr todo esto por la nación, por las naciones. Y ahora vemos banderas de otras naciones. El versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Hace 46 años, yo era un jovencito destruido por las drogas y muchas otras cosas malas. Llegué a la iglesia vulnerable completamente, siendo un títere del diablo, porque él hacía lo que le daba su gana. Yo no tenía fuerza para nada en absoluto. Pero había una iglesia que estaba evangelizando. Yo ya estaba buscando a Dios. Así que cuando llegué a la iglesia, llegué un domingo en la noche, y cuando hicieron el llamado al altar, yo pasé al altar. Yo ya estaba listo. Tomé una decisión seria. Esa noche fui transformado. Se rompieron cadenas. Nunca más volví a ser la misma persona. Y ahora el testimonio. Qué tremendo es poder estar delante de todos ustedes y esta noche estarles enseñando, estarles predicando, y ustedes me están escuchando. Eso creo. Ustedes están poniendo atención y yo estoy aquí predicándoles. Pero así como estoy con ustedes, he estado en tantas partes de México y de tantas naciones. Es asombroso esto, mis hermanos. Dios siempre va a tener fruto para una iglesia que está evangelizando. El versículo 20 de nuestro texto dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora, esto fue en el capítulo 5, pero nos vamos 2 capítulos después, al capítulo 7, y llega el Señor a predicar a Decápolis. ¿Y qué cree? Ya hay un movimiento de Dios en Decápolis, porque este hombre había preparado el terreno
Y llega el Señor, hace otros milagros y hay un movimentazo en Decápolis. ¿Por qué? Porque hubo alguien que no se quedó callado. Que Dios nos ayude a no callarnos. Que Dios nos ayude a no guardarnos y solamente estar disfrutando las bendiciones y estarnos guardando las bendiciones y no estarlas compartiendo. Tenemos una cantidad de pastores reunidos esta noche. Yo les animo, pastores, como pastores debemos de tener un plan de evangelismo sólido, firme, constante en nuestras ciudades. En estos instantes hay una cantidad de espectaculares ya por toda la ciudad de Nogales, donde estamos anunciando la cruzada de milagros con el pastor Salvador Prieto. El próximo mes están los periódicos, a todo lo que da. Vamos a entrar a la televisión, a la radio, redes sociales. Van pasando los días y va aumentando la publicidad, inversiones muy grandes en todo esto, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que cada individuo de Nogales escuche a Jesucristo. Sepa que Jesucristo está sanando enfermos, está cambiando vidas, está dando un buen destino a los seres humanos que se acerquen a Él. ¿Cuántos de ustedes saben que nadie ha sido decepcionado por Cristo? Todo ser humano que se ha acercado a Dios con sinceridad. Sabemos que mucha gente pasa al altar, se va y no fueron sinceros. Pero cada persona que se ha acercado a Dios con sinceridad, como lo hicimos usted y yo, no hemos sido decepcionados. Hemos sido transformados por el poder de Dios. Milagros han sucedido. Dios siempre va a tener gente, iglesia. Una iglesia que está evangelizando va a tener nuevos conversos. Ahorita tenemos un grupito de nuevos conversos en la iglesia de Nogales y le doy muchas gracias a Dios por ese grupo. La semana pasada estuvimos cenando en la casa del hermano Fabián Castañeda, su esposa Viri, donde ellos invitaron a un grupo de nuevos conversos y estuvimos conviviendo con ellos ahí. Aleluya, es algo maravilloso, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hay una iglesia que evangeliza, algo va a pasar siempre. Miren lo que dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el poder del testimonio de la palabra. Cuando los cristianos empiezan a hablar de Jesucristo, de todos los milagros que ha hecho con ellos. Eso tiene un poder más allá que cualquier psicología, filosofía, mis hermanos. Es la palabra de Dios, es el evangelio, es la esperanza para los perdidos. Me encanta lo que dice Hechos 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para que nuestras iglesias no paren de crecer numéricamente. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Porque estaban predicando, porque era una iglesia evangelizadora. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos, y es el ejemplo que tenemos que seguir todas las iglesias cristianas. Véase usted mismo. Si usted se salvó, ¿por qué cree que no se van a salvar otros? La fichita que usted era, tremenda fichita que usted era, y ahora aquí está. Si Dios lo salvó a usted cree que no puede salvar un montón de gente más. Déjeme darle unos testimonios rápidamente. Me faltan 45 minutos todavía. No. Estoy acercándome al final. Déjeme darle unos testimonios de Nogales.
Tenemos unas parejas, matrimonios, Jesús y Maribel Valdés, Jesús y Ana Rodríguez, Mike y Erika Egurrola, que está en Cancún. Estos dos Jesúses están en Nogales pastoreando. Francisco y Lili está en Mérida. José y Elsa estaban en Mérida y en unos días los estamos mandando al país del Salvador. José Alberto y Ana Enríquez están en Tapachula. Rafael y Sandra Almejo están en Nogales. Gilberto Jiménez está en Buenos Aires, Argentina. Fernando Gurrola está en Mérida. José Manuel Cornejo está en El Salvador, país del Salvador. Daniel Nájera es mi yerno y está pastoreando junto conmigo en Nogales. ¿Cómo pagamos eso, iglesia? Esto solamente es un pequeño ejemplo de los frutos que hemos tenido estos últimos años. Gente que hemos visto salvarse en estos últimos 20 años en Nogales, y muchos de ellos ahora son pastores, esposas de pastores. Pero tenemos una cantidad de personas que ahí están en la iglesia, que son un pilar, son una bendición. Los hemos visto llegar con mucha destrucción, pero siendo transformados por el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Nogales tiene un plan de evangelismo constante, fuerte. Cuando no es una cosa es otra, pero siempre estamos evangelizando la ciudad. Cuando hay una iglesia que evangeliza, el cielo se involucra de una manera gloriosa. Se lo voy a repetir: cuando hay una iglesia que evangeliza, el cielo se involucra. Quiero ir a mi final. Quiero concluir este sermón. Hay necesidades en el ser humano que solamente Dios va a poder sufragarlas. El sufrimiento en la gente sigue en aumento, mis hermanos. Vicios, ataduras sexuales, violencia, etc. Las cárceles, los panteones se siguen llenando. No entiendo cómo puede haber tantas iglesias cristianas y tantos pastores de tantas denominaciones que no tienen un plan de evangelismo. Ellos van a tener que darle cuenta a Dios. No quiero estar en sus zapatos, pero no vamos a hablar de ellos. Vamos a agarrar el peso nosotros. Como el pípila, vamos a ponernos la espalda nosotros. No vamos a andar pensando en los demás, porque no lo hacen las otras denominaciones. Este compañerismo lo ha estado haciendo desde 1970 y no debemos parar. Dios le dijo a Pablo: habla y no calles. Cuando este endemoniado es liberado, transformado, le dice al Señor: Señor, ¿me dejas quedarme contigo? Y el Señor le dice: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas. Lo que está pasando en la casa del alfarero, cuéntaselos. Que la gente sepa que hay un Dios vivo que está transformando vidas. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Dios. Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Dios.